Muy bienvenidos a Algoritmo Salud. Es un gustazo que nos estés sintonizando, ya sea por el dial, por el podcast, que nos estés disfrutando on demand, donde quieras, en YouTube. Por fax. ¿Cómo que por fax? Oye, a ver, Enrique Culebro, caramba, también. ya te fuiste a 20 años atrás, por Dios, ya ni siquiera por mail, por Viper, ¿no? Por donde quiera nos pueden ¿Cómo escuchar. estás? Yo muy bien, gracias. Porque Oye, hoy tenemos un programazo, ¿no? Estamos en celebración. Celebrando a las mamás porque es su día, aunque no estoy seguro que ya va a salir el programa, pero por ahí 8 de mayo. 8 de mayo, exacto, Dos va a ser días su antes día del día pronto 10. y pues nunca le hemos dedicado Va a ser un su episodio. día, va a ser mi día, va a ser el día de nuestras dos invitadas. El día tuyo también, porque a veces los padres, como ¿Cómo? también el doctor, espérame, Eso porque es en junio. no, permíteme, muchos papás, hay mucho papá soltero, que entonces cumple la función de madre y de padre. Qué maroma diste, pero bueno. Yo okay. felicito También a los hombres papás también que el 10 de están mayo. solteros, pero principalmente Saúl, las mamás. por ejemplo, es un papá soltero y lo felicito A también. nuestro amigo Saúl. Pero las mamás, además de que son digitales, y eso ya lo sabemos, y hay estadísticas que vamos a dar hoy de cómo las mamás usan la tecnología, donde nos vamos a enfocar es cómo usan la tecnología para ayudar a que su familia esté saludable. Y pues le arrancamos. Y ellas también. ¿Ya ¿no? empezamos? ¿Qué te parece? Empezamos. Algoritmo Salud, programa especial Día de las Mamás. Venga. Algoritmo de salud. Un algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. La mamá digital ha evolucionado para convertirse no solo en cuidadora, sino en una facilitadora del aprendizaje. Aprovechando aplicaciones, plataformas digitales y dispositivos inteligentes, puede guiar a sus hijos en una educación adaptada a las exigencias de esta era. Sin embargo, su rol es mucho más que solamente proporcionar tecnología. Esta se basa en enseñar valores, establecer límites y garantizar un equilibrio entre el aprendizaje digital y la formación emocional en el hogar. Además, la mamá digital enfrenta nuevos desafíos como la sobreexposición a pantallas, la dependencia tecnológica y el manejo de contenidos inadecuados en Internet. Por eso, toda mamá digital debe ser selectiva y tener una estrategia al elegir las herramientas tecnológicas para educar mejor a sus hijos y, por supuesto, también tener una guía y una supervisión. Empezando Algoritmo Salud, feliz Día de las Madres y pues vamos a hablar cómo esta queridísima mamá digital mexicana resulta que utiliza los buscadores, utiliza los sitios especializados, utiliza las redes sociales para informarse sobre temas de salud. Hay que también decirlo, y de eso vamos a platicar con nuestros expertos, Tú traes que a veces le dan encuentran la información correcta que les va a ayudar y que es adecuada. Y en ocasiones a veces nos equivocamos. Yo voy a hablar ya yo también soy una mamá, no sé qué tan digital soy. Sin embargo, la tecnología, desde que era muy pequeñita, mi padre la inculcó, me sembró un chip en el cerebro. Muy digital, y hasta tienes tus lentes ya de realidad aumentada. No, eso es ser galletera. A ver, una cosa es la mamá digital y la mamá galletera, la que le encantan los gadgets. Usa las redes sociales, creador de contenido, @Rocío Brauer, ahí la pueden ver, no lo digo yo. Necesitamos que las mamás, las madres, las mamás, todas las que se dedican a el cuidado de los chiquitines, de los menores, estén cada vez más compenetradas en el ecosistema y mundo o el entorno digital. ¿Por qué? Porque el mundo va para ahí y porque ya hay cosas que no van a tener reversa. Las ayuda tremendamente. Exactamente. El fax ya lo superamos, ¿no? Sí, ya. Fue el inicio del programa. Se terminó. Ándale, estoy aquí. Mi gadget ya me lo. Pero el fax recogemos. ya pasó. Estamos en la era de la inmediatez y del social de la inteligencia artificial, artificial, del uso de comercio electrónico en y la aunque me categoría regañes, salud, del cómputo cuántico. Y el cómputo, bueno, también. las mamás digitales todavía les falta para usar el cómputo cuántico, pero vamos a presentar a nuestros invitados. Comencemos por las mujeres. Voy a empezar por el lado derecho. Nuevamente. Nuestra queridísima Lulú Juárez, que es mamá digital. Ya de jovencitas. Sí, expertísima. Vamos a tener todas las generaciones, ¿no? Porque tus hijas, ¿cuántos años tienen? Cons 27 y María 24. Eres mamá de centennials. Okay. Sí, y a mi izquierda está una guapísima doctora. Ay, hola, mucho gusto. Ya, pero deja que Enrique dé tu nombre. Es que ya es de casa. La doctora Gina Carranza, ginecóloga, endocrinóloga.
Sería la forma correcta de decir. Bióloga de la reproducción y especialista. O sea, me faltaron cositas, pero varias bueno, cosas, pero no te preocupes. muy preparada la doctora. Y lo primero que te queremos decir, y al aire y en donde lo quieran que nos es la escuchen, primicia, nadie sabe. ¡felicidades por tu embarazo! Ay, muchas Felicidades gracias, a ti y a tu gracias. esposo que también está con Gracias. nosotros. La Muchas doctora gracias. está Gracias. a unos mesecitos. Bueno, también el doctor Sí. Marcos Sotomayor, pareja de médicos, Sí. que pues nos van a explicar cuál Es es el reto como de tener. cuando le decían a mi marido, ¡ay, John está embarazado! ¿Y yo qué? ¿Estás embarazado, Pues, Marco, estás embarazado. Es Felicidades. correcto. Sí, sí. Yo hoy vengo justo Cooperé, solo como el cooperaste. sistema de apoyo de las mamás digitales. ¡Ea! Y Muy hacerme bien. compañía, porque Exacto. si no, yo voy a Para que estar Enrique no esté solito, para que Es que Enrique pobre solo. Enrique, lo íbamos Sí. a... Sí, a- Y hay, Lo íbamos hay- a absolver. oye, y hay otra mamá digital aquí, que Rocío Brauer, que Claro. tú eres la mamá digital representando a las adolescentes. También ¿no? la A mía es los adolescentes. Centennial. Los tuyos, la tuya chiquitita que es una... Sí, ya esa va a ser generación que- No, alfa, el ¿no? primero un niño Ajá, que es chiquito. está- ¿Tienes un Ale. alfa? Un niño alfa. que fue, ay, ya no sé, porque nació en la pandemia. Y Pues ya dices ves que pandemia. dicen que el Pandemia. Es de la- pandemia. pandemia. pandemia lo- Y la que Sí. sigue, y ahora que viene tu Ya es bebé, para este que es año, niña, ya no sabemos sería qué la- generación alfa. será. Sigue siendo alfa. Yo creo que Alfa, sigue yo siendo creo. de la misma, Ajá, pero tú qué tienes una locura. generación que es la generación Centennial. y tú tienes Centennial. No, pero una ya 27 y otra 27, 24. entonces tienes No. Millennial Centennial. Ahora, Enrique, Sí. vamos también a balconear y Yo a también. felicitar a tu mujer, por favor. Sí. A tu esposa, que es una maravillosa mujer, que es mamá digital también y tienes dos Súper chicos. digital, uno de 15 y otro de 6. Entonces, bueno, aquí tenemos ya una muestra De todo. representativa De todas ¿no? las edades. de todas las edades y generaciones, podemos sí. hablar en su experiencia como mamás antes de como doctor y como O sea, tenemos profesional. autoridad en el tema. Como mamás, Sí. ¿cómo te ha cambiado el buscar en internet y eso? A ver, Sí. ¿tú buscas síntomas, doctor? Así de, ay, ¿qué tendré? ¿Sí? ¿Lo Sí, haces? sí. Justo una cosa muy graciosa, que yo, por ejemplo, antes de estar embarazada la primera vez, sí era muy rígida en mi pensar y de, no, lo que me recomienda mi mamá, mi abuelita, eso no. Y llegaban las pacientes y yo de, no, esas, no que les dijera, no lo hagas, pero sí yo decía, No les va a ayudar. no tiene sentido, Sí. ¿no? Y literalmente cuando ya estás embarazada, dices, voy a hacer todo lo que sea necesario. Si mi abuelita me dice que me ponga un hilo rojo en la pata, me lo pongo. O sea, cambias un montón tu Pero idea es, de... vamos, tú siendo ginecóloga, Sí, tienes totalmente otra mentalidad. En ese sentido, cuando comenzaste el proceso del embarazo primero, sí. decías, voy a buscar en internet, me Sí. voy a documentar. ¿Por dónde buscabas la información? Yo, por ejemplo, siempre he sido seguidora de, ¿se pueden decir las Sí. redes Todo, sociales? En todo. Instagram yo siempre lo he seguido muchísimo. Y entonces Instagram era como que todas eran de mi edad y aparte chistoso porque evidentemente te están oyendo los celulares y saben que estás embarazada y entonces te aparecen así 1000 embarazadas y te das cuenta de qué es lo que hacen, qué es lo que compran, qué es lo que están comiendo, los ejercicios que están haciendo. Entonces, la verdad es que fuera de lo que sea, a mí sí me apoyó muchísimo el saber qué ejercicios de yoga, por ejemplo, no se pueden hacer, que cuáles sí, qué ¿Qué alimentos hierbas sí, que no debes tomar? Porque eso es ¿Cuáles muy tés? importante. ¿no? Las hierbas medicinales. ¿no? Literalmente, Tés, ujú. porque a veces piensas como gineco, digo, no es como que tú seas tampoco nutrióloga o naturista, no sabes esas cosas. Entonces hay un mundo, ¿no? Cosas que no te puedes poner en el cuerpo, no son recomendadas y literalmente encuentras canales en donde, por ejemplo, hay chicas que son farmacéuticas e identifican, mira, este producto es dañino para el embarazo, para la fertilidad, y al final de cuentas, hasta como médico ginecólogo y de la fertilidad te complementa. Ujú. Y sabes qué decirle a las pacientes cuando ya se están embarazadas, esto es Claro. padrísimo. Y más ¿verdad? cuando tienes un marido que te ayuda totalmente con el tema neuronal, ¿no? Sí, Como correcto. Marco. Sí, también. Pero fíjense, me parece muy curioso porque Gina definitivamente busca mucha información como en el embarazo, pero ya tiene su bagaje de ginecóloga, pero siento yo que acerca de pediatría y de bebés pequeñitos, ahí sí estábamos los dos mucho más Sí. perdidos y entonces sí nos apoyamos muchísimo en medfluencers pediatras, gente que subía contenido a diferentes redes sociales. Y yo me acuerdo, especialmente en el primer año de vida de nuestro primer bebé, creo que sí nos metimos muchísimo a ver ese tipo de contenido, casi como si no hubiéramos estudiado medicina
y no supiéramos absolutamente Sí. nada. Sí, O sea, sí, mucho sí. social Mucho. media, ¿no? Sí. ¿Y tú cuando empezaste, Lulu, a usar el internet? Con tus Pues hijas, a mí ¿en me qué edad tocó, tenían? me tocó diferente, mis hijas, una 27, otra 24, evidentemente el tema internet y búsqueda no estaba tan, pero me toca en la etapa de adolescencia. Entonces, ¿qué me sirve? Pues me sirve mucho, tanto en las escuelas como no para qué pueden ver, qué no pueden ver, dónde están, ¿no? Cuando ya cada una tuvo un celular, pues estar pues ¿Les ponías lo de la señal conectados. de Sí, geográfica? sí ¿La les GPS? poníamos. Ahora, a ver, ya tengo 2 jovencitas que son realmente independientes, casi una ya una profesionista 100% y la otra al 98%. Entonces hay un tema también de libertad y de responsabilidad de ellas. Sin embargo, sí te ayuda mucho, pues en el tema de qué hacer cuando están pasando por un mal momento con las compañías. ¿Cómo te organizas en esa parte, no? Yo viví un embarazos completamente diferentes. Desconectados. ¿no? Desconectados, Sí. ¿no? Unplug. Exacto. Yo fui una mamá analógica, Claro. ¿no? Entonces, pero sí, cuando mis hijas son adolescentes, entonces todo lo que requieres, todo lo que buscas, ¿no? Para estar incluso comunicados. Pero ya existía ¿no? internet cuando estabas embarazada. Sí, o pero sea, no buscabas era, No algo. se usaba pero tanto, no ¿no? era Vamos, esa no se usaba búsqueda. tanto, pero vamos, no era el buscador de. Ahora, actualmente, siendo no solamente una mamá digital, siendo además la que está coordinando un programa digital como Algoritmo Salud, Lourdes, cuéntale a la audiencia, ¿cómo vives ahora esta etapa de madre digital? Mira, el hecho de ser digital te permite esa participación, esa profesionalización mucho más libre. ¿Te ha ¿no? conectado más con tus hijas? Pues en una parte sí y en otra se desconecta, ¿no? Pero estamos hablando de que En el restaurante, ¿no? No, por Pero estoy ejemplo, hablando con los temas, por ejemplo. A ver, con porque los temas los sí, temas, ellas escucho más escuchan el cercanas a ellas. programa, podemos hablar de otras cosas, Ajá. investigan, ¿no? Por ejemplo, un viaje se planea a través de qué quieren hacer. Oye, vamos a ir aquí, entonces, ¿qué podemos hacer? Pero es otro tipo de comunicación, ¿no? Ellas ya son completamente digitales, entonces, este acompañamiento que tenemos, esta maternidad en este proceso ya de jóvenes, pues es mucho más funcional con la digitalización, ¿no? Tanto que con el celular, ¿no? O sea, ya las dos trabajan y entonces yo me puedo salir de casa, ya sé dónde están, o no, pero... Pues es en el tema. No contestan. Sí, no contestan. Ya dejaron los datos afuera. Sí, pero bueno, pero- ellas al ser ya son adultas finalmente. Sí, ya son ya son adultas, pero adultas. como madre y como padre, no, a ver, Enrique y Marco, no dejas jamás de preocuparte. No, No. Dicen, te va a cambiar el sueño, la vida, tu reloj biológico. Tú como papá digital, ¿cómo la llevas con tu esposa y cómo se coordinan para este tema? Yo le dejo todo a ella. A ver, tú como mamá digital, ¿cómo la coacheas? ¿Cómo coacheas a tu esposa? No, la verdad que es súper entusiasta de la tecnología. Y por ejemplo, algo que hace ella, que yo la pongo de ejemplo en las pláticas que doy, por ejemplo, de comercio electrónico, es que ella ya compra todo en línea. Todo, ya. Todo. Es de las early adopters del comercio electrónico. Desde el detergente. En la categoría, de todo en general, pero en la categoría de salud, todito, ok. todito. Todo es, Y vamos a hablar de eso Ujú. ahorita regresando. a Así Algoritmo es, Salud. volvemos. Regresamos al Algoritmo Salud y habíamos dejado un tema bien interesante, que es el comercio electrónico en la categoría de salud. Y te voy a decir por qué tiene que ver con las mamás. Resulta que Con las el mamás comercio digitales. sí, con las mamás digitales. Que el comercio electrónico en México de salud, es decir, medicamentos, suplementos, insumos, no es todavía muy usado. O sea, es una pequeña parte de lo que se comercializa en ese segmento. Es lo que menos se adquiere a través de Se adquiere todavía, e-commerce. digamos que la mayoría de ese comercio sigue siendo tradicional. La gente va a la farmacia y va al supermercado y ahí agarra las Pero cosas. nosotros como mamás todavía Espérame, no estamos hay tan un metidas grupo en eso. que, de hecho, en el estudio que hicimos de paciente digital, preguntamos, ¿usted compra la categoría de salud? 2% dijo todo el tiempo, ¿a todo? 5% la mayoría de las veces. Ese 7% resulta que está compuesto principalmente de mujeres menores de 44 años, Madres. son mamás. Ajá. Las mamás Sí. digitales, o sea, son las que están impulsando el comercio electrónico en la categoría de salud. A lo mejor Son no bien saben, importantes. hay que decirles algo muy claro. Sí, Cuando compras algunos medicamentos, Gina, Marco, Lourdes, que son controlados, pues vas a la farmacia.
O sea, es difícil todavía esa parte donde No sabemos. necesariamente. No necesariamente, tú ahorita nos Pero explicas. Pero sí, hay así medicamentos parece. que se nos complica comprar en línea todavía. Todavía la categoría, pero ya está cambiando muy rápido, está creciendo cada año, crece mucho. Las early adopters del comercio electrónico en la categoría de salud en México son las mamás digitales. O sea, las que adoptan Y tempranamente. tú lo Te preguntas, aligera, ¿no? te aligera la vida, tienes un hijo enfermo y entonces No pues, tienes tiempo. no tienes tiempo, tiene Sí. calentura, está llorando, entonces hablas a la farmacia Sí. y te resuelve porque está Sí. lloviendo, porque tú Y te te Bueno, voy a pero sientes, aquí decir- no es hablar, es aquí. digo, es digo, comercio electrónico. o lo Pero escribes. te voy a decir Con la una que aplicación, todavía todo. es mucho mejor. Hay médicos como Marco, como Gina y otros que te dicen, yo te mando la receta a tu casa, o es más, te mando el medicamento, yo ya mando la receta directo a la farmacia. Mandan Y te receta mandan el de- electrónica. A ver, receta ¿sí o no, electrónica. doctores? Pero el delivery ya Digan la te llega verdad. a tu casa. ¿Ya usan receta electrónica Sí. para todo? ¿Para Sí, todo? claro. Sí, 100%. Sí, 100%. De los pocos, porque solamente Sí, el ya. 30% de los médicos Sí. en México dicen usarlas. A ver, Sí, Gina, sí, eso es sí. importante. Cuéntale a las mamás digitales por qué es tan importante la receta electrónica. Bueno, primero porque, número uno, así, lo básico, la letra, ¿no? O sea, Pues sí. la letra ya no la tienen que estar ahí como que descifrando. Adivinando. Sí. Pero no eres ¿Dos? tú, es el que te surte el medicamento, el que ve la caligrafía No, del no, médico. no, espérame, ahí sí no estoy de acuerdo. Los Sí, doctores. los doctores ¿Qué pasa, escriben. doctores? Sí, es que, No, es a que ver, Unas más Marco, clases de poder- caligrafía en la por favor. facultad. En la facultad nos ponen puntos extras Sí. y no se entiende lo que dice. Tienes que hacerlo mal. Pero No, ya, sí ya, escriben ya re lo feo. pones en computadora y sacan las recetas Sí, con más sencillo. computadora. Bueno. Es importante decir también que una receta electrónica no es solamente yo hago una receta y la mando escaneada. Ajá. Tiene ahí otras cuestiones legales y tiene que tener Sí. cierta información, si no, Sí. no De vale. entrada tiene tu firma electrónica como Sí. médico. Correcto, correcto. Sí, Y tiene ¿no? que tener todos tus datos como médico, que tú seas identificable. Y si es un medicamento controlado, incluso más. Pero es por eso que yo también creo que es mucho más práctico hacer recetas electrónicas y que Claro. si algo hubo un error, sabes que te la corrijo y te la vuelvo a mandar. Particularmente cuando, que pasa cada vez más, también la consulta es en línea. Porque antes casi toda la consulta era presencial, pero ahora está migrando rápidamente a, ¿sabes qué? Voy a sacar consulta o voy a atender a un paciente en línea, particularmente, por ejemplo, para bebés enfermos, lo hacemos un chorro, estas consultas muy rápidas de, ¿sabes qué? Pediatra de confianza, está pasando esto, ¿qué hago en lo que puedo ir y que revise? Entonces la mamá Sí, correcto. actual tiene que comprender que las consultas digitales o virtuales son lo de hoy y la que la mamá Claro. Les digital. puedo ayudar, Sí, ¿no? son una ¿El seguimiento súper- de embarazo se usa, doctora Gina? Depende. Para algunas cosas sí, para algunas cosas no. O sea, pero por ejemplo, hoy justamente me escribió una paciente embarazada y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo fiebre, soy alérgica al paracetamol, me siento de esta forma. O sea, no sabemos realmente cuál es el problema que tiene. La interrogas, le haces algunas preguntas, le solicitas estudios basado en lo que te Ujú. comentó y le mandas algo, número uno, para que le baje la fiebre, ¿no? Para que Claro. no esté con la fiebre. Entonces, ciertas cosas, aunque parecieran que no, o sea, esto de la fiebre de los niños, también en los adultos, en las embarazadas, sí es importante tener esta herramienta porque rápido puedes Todo fue aportarlo, remoto. rápido todo fue remoto Ujú. y ya quedamos en una consulta, ¿no? O sea, Bien. pero presencial, pero ya avanzaste en algo, ¿no? Claro. Igualmente, otra paciente de repente se hizo sus estudios, me manda los estudios, yo ya los veo y digo, Dios, o sea, tengo espacio para revisarla hasta mayo finales, pero necesito decirle que tiene esto y ya, o sea, agéndala en línea, la veo, platico con ella, le mando su receta Algo que y encontraste. vemos cómo estás o cómo avanzaste, ¿no? O sea, le das la consulta virtual. le doy la Ujú. consulta virtual y ya al final. A mí me tocó toda esa transformación de que la consulta con el pediatra lo más rápido era vía telefónica. Y entonces de aquí a que te pasaba la secretaria o le hablabas a él Ahora a su sí entra el celular, beeper. El beeper. el El beeper ahora sí entra. pero Y se el fax. tardaba. Ujú. Claro. Entonces ahora es una maravilla que a cualquier doctor o al 90% de los doctores te atiende vía Y WhatsApp. si no te atiende. contesta, lo cortas, ¿eh? Sí, Y vas con claro, otro. Así que ya, claro. doctores, O a lo ni mejor modo, hasta pones tienen que su contestar. bot, ¿no? Que es su Claro. asistente También. Por personal. a ejemplo, contestarte. cuando yo me enteré que estaba embarazada de mi hija, me atendió un ginecólogo y era por VIP. Nunca me llamó porque yo tenía un sangrado. Y entonces el doctor que hasta el día de hoy, el doctor Eguiarte, que es mi ginecólogo, me atendió vía telefónica y ese día me vio, me revisó y a partir de hoy, y
lo quiero y lo sigo y es mi médico porque me atendió inmediatamente. Claro. Al otro doctor lo descarté, pero ahora yo veo que el WhatsApp es una maravilla. Ujú. Digo, No a solo mis eso, hijas las adultas plataformas. todavía, ¿no? Sí. Hay un problema y doctor, te Rápido. acabo de llamar para un tema. Ahorita Por revisamos lo de los cierto. horarios, yo me encargo, no se preocupen. Sí, Oye, pero- Enrique, pero por ejemplo, ¿qué es lo que la mamá digital en México más utiliza? ¿Cuál es el canal que más usa para comunicarse Según, con su según el médico? estudio de paciente digital, la mamá usa principalmente, o sea, su primera opción para buscar información sobre salud van a ser los buscadores. Ujú. Y cuando hablamos de Google, buscadores, estamos hablando de Google. Firefox, Sí, pero principalmente va a ser Google. Va a ser Google el principal. Y ahí es donde va a poner su duda, principalmente. Ujú. Llama la atención que ahí hay un número de mamás, más o menos el 15%, que el año pasado, 2024, empezaron a experimentar con plataformas de inteligencia artificial. Exacto, que empiezas a preguntarle a No son Copilot, la mayoría. a Chat, GPT o ChatGPT, GPT. Oye, ¿qué normalmente. pasa con esto? Yo, por ejemplo, ahora lo que sucede en los buscadores hay que tener también cuidado. Metes en Google, ¿qué pasa con eso? Lo primero, que el primero que te contesta es Gemini. Es Y eso ya- es lo que sí, sí. tienes que tener mucha atención y cuidado, porque si te contesta Gemini, es algo de los datos que subieron y que a lo mejor no es lo más asertivo, ¿no? Ujú. Sí, Es que tienes siempre hay que dudar cuidar. un poquito, Sí. ¿no, doctores? O Sí, sea, no ¿qué hables- le dices sí, a tus pacientes, definitivo. Gina, cuando ven información en Sí, internet? por ejemplo, una paciente le mandé a hacer una resonancia magnética por un problema en específico y literalmente ellos me dijeron, doctora, hicimos esto, o sea, nos metimos al ChatGPT y entonces pusimos el diagnóstico, qué significa esto, y lo que hicieron fue, si tú fueras un ginecólogo, porque ya ves que ahora se hace, ¿no? Sí. Si tú fueras un ginecólogo, ¿qué le dirías a esta paciente? Y literalmente, ChatGPT daba así como que una explicación, claramente la parte humana, la parte de empatía, de decirle a la paciente, ¿sabes qué? O sea, estas son las etapas, esto va a pasar, esto que te dice ChatGPT, o sea, que va a ocurrir ya inmediatamente, realmente no es así, puede ocurrir si no haces esto, esto y esto, ¿no? O Claro. sea, no receta, no diagnostica, no da recomendaciones de estudios, pero ya llegan así las pacientes. No o sea, sustituye no, realmente No, y al ahí doctor. no. eso en cuanto a la información que buscan, porque la segunda fuente de información son los sitios especializados, es decir, Ujú. sitios que se dedican a salud Ujú. y Sí. que dan noticias de salud o que tienen catálogo de medicamentos, Ujú. otro tipo de información. Pero regresando al corte, quiero Wow. hablar de redes sociales. El social Porque eso media sí con la mamá ha digital. cambiado Sí, completamente, ya lo mucho. dijeron El al principio, panorama. Instagram, Claro. y bueno, mensaje No se instantáneo diga también las cambia. otras redes sociales, ¿no? Sí. Que se Hay que utilizan. hablar con detalle de eso y pues regresando ¿Y al cuántos corte, médicos influencers están en redes sociales que también las Sí. mamás digitales vemos? y Sí. cómo escoger a los adecuados. Así Por es. ejemplo, Ujú. a la doctora Gina Carranza. Exacto. ¿cuál Y es al tu- doctor Marco. y al doctor Marcos Sotomayor. Ay, sí, claro que ¿No? sí. Ahorita Sí, damos les sus- pasamos ahorita los- regresando ah, porque nos quedan coordenadas. pocos Sí, sí, segundos, les hecho. vamos a dar. Arroba Algoritmo ¿Dónde Salud seguimos? para que nos sigas donde quiera que vayas. Si siguen a @algoritmo salud, siguen automáticamente los doctores. Ahorita les decimos cómo. Estamos en un mundo cada vez más interconectado y por supuesto que eso hace que cuando estamos hablando de una mamá, por supuesto que lo digital, la digitalización existe desde hace muchos años, pero ahora va por otros senderos, por otros caminos, como dice Enrique siempre, el ecosistema digital es vastísimo. Y estamos hablando de eso hoy, celebrando a las mamás digitales en México. Y además, reconociendo, como siempre, su rol en la familia, pues básico, importantísimo, pero además otro aspecto, otro ángulo de la mamá digital, su liderazgo en la transformación digital mexicana. Claro. La mamá es la que empuja en salud. Claro. La mamá es la que empuja que revisemos estas fuentes de información, saber cuáles son las buenas, las malas, encontrar a un médico influencer Un que médico realmente adecuado. te esté ayudando. Certificado, Y real. que son las Sí. que nos empiezan a recomendar. Sí. Oye, bueno, a mi mamá me manda el video del doctor Sotomayor. Ya ¿Ya tú viste vas a lo que ver, dijo el está Sotomayor súper sobre digitalizada. la hidratación o cualquier tip que dé? Entonces eso se agradece mucho. Y yo quería preguntarle a Gina Ujú. si ella recomienda a sus pacientes que sigan ciertos recursos en internet, Sí. aplicaciones, por ejemplo. Hay muchas Sí. para el cuidado de la salud de la mujer, ¿no? Sí, por ejemplo, estas aplicaciones que de hecho ya llegan, yo ya a veces ya ni puedo,
Porque digo, perfecto, esa está excelente. No, dime cuál. Sí, bien. Sí, Sí. ya llegan con estas mucho aplicaciones conocimiento, de ¿no? ovulación y ya la aplicación que uso sí es muy exacta conmigo y a veces ocurre que, no, pues entonces no coincide con esto porque, no sé, la reviso por ultrasonido, identificamos que su ovulación no ocurrió en ese día y ya nada más ajustamos los días porque te permite ajustarlo y ya se llevan ajustada su aplicación, ¿no? Sí. Basado en su caso Ah, qué especial. bien. Entonces, esas aplicaciones, sí. Las aplicaciones de embarazo, hay unas geniales, o sea, literalmente parecen libros, o sea, porque te dicen exactamente qué va a pasar, cuándo comienzan los riesgos de una preeclampsia o de presión arterial alta, qué bien. cuándo te tienes que hacer tus estudios de la glucosa. Entonces, quienes se meten de lleno a revisar esas aplicaciones ya tienen así. Tú ya tienes tu prácticamente, catálogo, sí, ¿verdad? Sí, o sea, como que la vigilancia de todo el embarazo por semana. Y eso te ayuda muchísimo sí, a dar un es seguimiento. bastante, exactamente. Pero ¿cómo bastante- distinguir, Gina, de una aplicación que tal vez tenga información errónea, equivocada o demasiado poco comprensible o en la práctica, Sí. de una app que sí realmente te sirve? ¿Cómo hacemos esa diferencia? Pues la realidad es que el médico tiene que estar vigilando esas apps. O sea, las aplicaciones que yo en su momento he llegado a ofrecer o a decir, estas son buenas, es porque yo ya las vi, las usé, Ya las usaste. las practiqué, ¿no? Y digo, esta y esta son buenas. Les diste ¿no? el check-up. Como que les di el check-up. Es realmente imposible, creo yo, saber de todas, porque todas tienen un mundo de información. Entonces, realmente yo creo que el médico que está a cargo de una paciente, creo yo, no sé si es exagerado, pero tenemos que preguntarle, oye, ¿utilizas alguna aplicación? Claro. Porque en una de esas, ella está utilizando una aplicación y de repente llega con preguntas que el médico o con no, ideas ajá. que no son reales Ajá. o las está aplicando, ¿no? Y las aplica porque les dijo la aplicación que era un buen remedio o hacer, no sé, un té de lo ¿Cuál que es sea. tu consejo entonces ahí? Dile a la Revisar, mamá. exacto, revisar qué es lo que está siguiendo. Digo, no es como que estoquearla y estar, oye, ¿qué es lo que haces? A ver, ¿Qué- pásame tu celular. Sí, no, pásame tu celular. Como en la primaria. Pero sí, ¿estás siguiendo algo en específico o de dónde salió esa duda? ¿No? O sea, Sí. ¿por qué me estás preguntando eso? Creo que es como interrogarlas y saber por qué. Por qué salen ejemplo, las mis dudas. hijas usan muchas aplicaciones para llevar su ciclo menstrual. Incluso dicen, mañana voy a estar de malas, ¿no? Entonces, ya lo Con sabe. 3 semanas de Sí. anticipación, ¿no? Sí, pero para ejercicio, para alimentación, para organización. Para tomar agua. Sí, También para hay- organizarse en muchas cosas, realmente ellas me dicen, mira mamá, esta aplicación hace esto, ¿no? Entonces ellas están ya muy compenetradas con el tema digital. Y por ejemplo, hay una cosa, se enferman y tienen temperatura y suben. Creo que tengo, porque ya le preguntaron al metaverso los síntomas. Entonces, no, hija, espérate, vamos a consultar ¿A cuál metaverso? Bueno, a donde busquen. El metaverso hashtag ya fue. El metaverso, el WhatsApp, en lo que sea, pero ellas ya llegan con un diagnóstico Más para bien que a yo, Meta. yo ya le hable al doctor casi con un diagnóstico, ¿no? Y Sí, dices, sí. a ver, espérame ¿Tienes tantito, muchas ¿no? pacientes Sí, así, sí, Marco? sí. Yo creo que es muy importante lo que están diciendo. El punto número 1 de preguntar a Rocío, ¿cómo saber que algo es de confianza? Creo que nos pasa muchas veces que nos vamos con la finta, si alguien de confianza nos mandó una publicación, un video, lo que sea, pensamos que el video es de igual de confianza que la persona que nos lo mandó. Si me lo mandó mi abuelita, mi hijo, es de a de veras, pero eso no es así. Yo creo que siempre deberíamos checar, número 1, las referencias, porque de ahí tú puedes realmente revisar de dónde salió la información que te están mandando, y eso no lo hacemos con suficiente frecuencia. Número 2, que sea de una fuente confiable. De repente hay aplicaciones súper bonitas, que sean súper profesionales, pero que están inventando la mitad de las cosas que te están Sí, diciendo. solamente quieren venderte. Correcto. Muy buen marketing. Entonces, Ajá. ¿por quién está respaldado esa aplicación? Y finalmente, como bien decía Gina, corroborar con mi médico, que es mi profesional experto al que yo tengo acceso. Creo que si nosotros hicimos esos 3 pasos hablando de aplicaciones de salud, definitivamente tendríamos mucha más certeza de que lo que Claro. estamos viendo Es que ya nos diste ahora sí que la idea clara de hacia dónde vamos con todo este tema, ¿no? De Internet Sí. y de las aplicaciones. Pero, Enrique, dijiste algo en el bloque anterior. Hablar de social media, de las redes sociales, cómo están ahora súper compenetrando y cada vez más, y ¿cómo diría yo? Hasta
interfiriendo en la crianza de los hijos, ¿no? Sí. Con las mamás digitales, es Bueno, un tema. o impactando o influyendo, ¿no? Las mamás digitales, según el estudio del paciente digital, prefieren seguir, en primer lugar, a los médicos en redes sociales. Sí. Se van a preferir un médico. ¿Un Bueno, la influencer? cosa es luego saber si es médico, ¿no? Claro. ¿Cómo lo evalúas, no? Sí. Para saber que si es médico, ahorita hablamos de eso. Segundo lugar, nutriólogos. Tercer Ujú. lugar, psicólogos. Sí. Muy diferente a lo que siguen los papás, ¿eh? Luego hablamos de los papás, pero muy diferente. La mamá escoge al médico, al nutriólogo y al psicólogo como sus principales perfiles a los que prefieren seguir cuando quieren informarse de temas de salud. Sí, ¿Pero qué por tipo de médico? supuesto. Ya varía la especialidad. Es que aquí a lo mejor nos pueden dar otra recomendación de cómo saber que esa persona que tiene una bata y que habla como médico resulte que sí es un médico O no con tiene las bata credenciales, y no tiene ni Correcto. siquiera, tiene el pelo largo, Sí, tiene sí. los... Y a la ¿no? Cualquier Sí, persona sí, que sí, diga, exacto. oye, yo soy Correcto, médico, te voy a dar, Sí. te voy a dar recomendaciones sobre salud, cómo nosotros como pacientes sabemos si en Claro. serio esta persona es bien Sí, intencionada, sí. actualizada, Correcto. etcétera. Sí, porque yo cuando hago videos en muchos lados, realmente nunca salgo o es raro que salga Con una bata, claro. Sí, Claro. o sea, 3, Ujú. 4 salgo O con tu pijama estetoscopio, quirúrgica, ¿no? jamás. O sea, pues No, Sí, no, o con y- tu cédula, ¿no? Sí, Aquí no, o sea, El y doctor a sí ver- sale con bata, yo lo he visto. Ah, No, sí, a veces sí, a veces no, sí, Sí. de acuerdo. Sí. Yo creo que, una vez más, primero que nada es muy importante ver de dónde el doctor está sacando la información, ya sea doctor o no sea doctor, las referencias, porque hay doctores que fueron muy buenos hace 27 años, pero que ahorita ya no están tan actualizados. exacto. Di nombres, es la di regla. nombres. No, 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 voy a no decir sé. nombres. Pero llega a pasar. Una vez que ya checamos de dónde saca su información ese doctor, número 2, checar que sea un doctor verdadero. Y para eso, en todas las redes sociales, un doctor debería tener visible en alguna parte de su perfil cosas como su cédula profesional, dónde estudió y, por supuesto, si está anunciando cosas de consulta. Y yo diría, incluso si no lo hace, su permiso de COFEPRIS. Porque para los doctores que estamos subiendo información a redes sociales, muchas veces es importante tener un permiso de COFEPRIS Un aviso. diciendo Sí. que avisamos que somos doctores, que somos tal persona, que ya validaron nuestra cédula y entonces que esa información está Yo respaldada. empezaría por ahí, lo dijiste Claro, muy bien. lo dijiste súper. Revisar su cédula, inclusive puede revisar Su en la permiso. base de datos de Sí. la SEP, Correcto. si sí. es la persona, si el nombre Así de casa, de revisar que tengan un aviso, permiso de publicidad de COFEPRIS. Digo, eso es más difícil ya luego meterse a fondo, Claro, pero por claro. lo menos ves Sí, ahí los numeritos. Y tercero, dónde estudiaron, pero me agregaría una nueva validación que da YouTube, ¿no? Que es Sí, la, que es YouTube aprobación. Health. Sí, YouTube claro. Y YouTube Health. Health, es la YouTube Health. certificación que YouTube hace. Sí. Al menos en donde esta dice- plataforma, ¿no? Sí. Por lo menos Sí. en esta, y seguramente vendrán otras Otras. certificaciones de las otras plataformas. Y solo para terminar hablando de Sí. YouTube Health, importante mencionar que YouTube Health lo que hace es que nos pide a nosotros nombre completo, La cédula, cédula. dónde estudiaste, Títulos, etcétera. todo. Claro. Y entonces está Lo validando, certifica. exactamente. Ujú. Entonces valida que tú seas realmente un médico y que tienes la cédula. Ahora, y puede que haber todo. médicos que estén en YouTube que no tengan esa validación porque también pide otros requisitos, ¿no? De que De tenga tamaño, cierta, sí, es correcto, cierta sí, es verdad. experiencia en Es la. verdad. Pero ¿qué pasa, perfil y chicos, todo. cuando estamos viendo que las mamás digitales están súper embebidas en Instagram, en YouTube, viendo todos los contenidos y no están viendo lo que dicen los médicos, no están buscando información médica, sino a otras personas que te están diciendo, mira, para ser mamá y para poner de acuerdo, a ver, un caso de bullying con tu hijo, porque ahorita estamos muy enfocados al embarazo Sí. y no, hay que hablar más de ello. Sí. Tu Hay hijo que buscar ahorita lo están comunidad, bulleando. buscas comunidad Me están haciendo dependiendo del sexting, problema me en el están que estés haciendo, o en la situación en la que un estés. cibercrimen. Entonces, todo eso, hacia dónde vamos también las mamás digitales para enterarnos de cómo ayudar a nuestros hijos adolescentes o más allá. Sí. Sí. Sí, exactamente. De hecho, hay algunos canales en YouTube principalmente de escuela para padres. Se llama Yo Sigo Ese, así tremendamente. Son psicólogos, es un canal latinoamericano, no sé exactamente qué países es, pero literalmente son muchos psicólogos hablando acerca de que justo eso. ¿Qué pasa si están bulleando a tu hijo? ¿Qué pasa si tu hijo empuja? ¿Qué pasa si tu hijo grita? Incluso, o sea, te apoya a ti como papá para darte cuenta en qué la estás, o qué estás haciendo mal, ¿no? Y cómo lo puedes mejorar. Entonces, a veces, porque siempre estamos buscando como que, ¿qué es lo que está pasando alrededor? Claro, quieres Y a veces uno sentirte sí. acompañada Claro, en el validado. proceso que estás viviendo. Exacto. ¿no? Tendríamos que Sí, pensar sí. en los abogados, en los licenciados en Derecho, para que también nos ayuden a las mamás digitales. Hay Sí, varios sí, influencers sí, sí. en ese sentido.
El caso de la actualidad y lo que vemos en redes sociales es muy fuerte. Hay cosas, bueno, de entrada estamos con el tema de que lo sexual está a todo lo que da. Ajá. Y el tema del sexting es un tema que está recurrente en muchas escuelas. Nosotros Sí. hemos vivido un caso ahora de un colegio donde va mi hija, que fue un abogado a hablarnos precisamente de eso porque se transfirieron. Claro. La niña le manda un video muy explícito al chavito de secundaria. El chavito de secundaria empieza así, les vendo un video, y en todos los de No. prepa, yo te compro, yo te doy, y entonces empezó a evidenciar el video muy explícito de esta chica, de hecho pornográfico, y ella ya se había ido del colegio. Entonces lo que hizo el colegio fue me pareció muy inteligente. Traigo a un licenciado en Derecho que además sabe de cuestiones de redes sociales, y lo que dijo es todo lo que esté en tu celular que tenga que ver con una foto desnudo, con un video de desnudo, con un video pornográfico, esto ya es un delito. Y son 5 a 10 años de cárcel, son tantos salarios mínimos, y eso hizo que los chavos Pararan caray, el bullying, ¿qué? claro. caray, ¿cuál qué bullying? bien. El Sí. sexting. Entonces dice, nada más de que tú tengas en tu celular una imagen y puedes tenerla, pero si la estás vendiendo, evidenciando, Claro. estás consensuando, estás haciendo algo que no debes y eso ya es un ciberdelito. Así Ay, es. mamás digitales, métanse ese tema, es muy Sí. importante. Es que aquí viene, estás tocando también un punto que es dirigir esa comunicación valiosa, real, comprobada, a través de profesionales de la comunicación que la puedan transmitir y que es parte del trabajo que haces, ¿no, Lulú? Sí. O sea, poder también definir qué marcas, porque hay veces que los laboratorios farmacéuticos, los hospitales tienen esa buena intención y Claro. tienen conocimiento porque tienen profesionales que trabajan con ellos para poder dar la información Y establecer correcta. canales de comunicación acordes, ¿no? Con todos los involucrados, con papás, con los jóvenes, con los doctores, con Con los Sí, profesionales con los de regulatorios, Sí, ¿no? Por todos, ejemplo. todos, porque todos estamos inmersos en esto, en la crianza, ¿no? O sea, tú tienes hijos de una edad, pero todos estamos involucrados en ese proceso que debe de estar perfectamente comunicado, ¿no? Ya sea de la forma que sea y más utilizando la tecnología, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos que la industria mande comunicación asertiva, ¿no? A los jóvenes que están usando pues Y el gobierno medicamentos. también. No, bueno, o sea, ¿cómo hacer que los buenos Sí. ¿no? generen más contenido que los que buscan engañar? Yo diría que principalmente la mamá digital tiene que estar muy atenta y ser una supervisora. Sí. Es más, el teléfono de un menor de edad, su celular no es de sí. un menor de edad. Puedes tú estoquearlo las veces que sean necesarias. Deberías de tener el acceso. No deberías, a lo eso. debes tener. Bueno, pero Algunos- vamos a Si ver no, no hay quiénes, celular, punto, no hay móvil. cuántas veces y cuántos papás conocemos que no lo tienen. Ujú. Exacto. Sí. O que no saben cómo buscar o no tienen esta Claro. conciencia de supervisión que se debe Es que imagínate realizar. mentalmente, doctor, Sí. ahorita nos cuentas, Marco, cómo neuronalmente y todo esto afecta a todos estos chicos ese tema, Ujú. porque es un tema, a final de cuentas, lo que expuse es un tema de salud. Te lleva a una situación que puede afectarte médicamente, emocionalmente. No, y cuando hablando. tienes niños neurodivergentes. Ujú, bueno, claro. la verdad que es un tema muy Cualquiera, amplio. pero es que a cualquier Ya no niño. sé si este es un episodio de algoritmo o es un grupo de apoyo. Exacto, es una ¿Dónde comunidad de estamos, apoyo. Exacto. Aquí estamos Es un para grupo de apoyar. apoyo para que nos Así la es. catarsis, Apoyo en que la contamos crianza. nuestras Apoyo en la Y crianza. vamos a nuestras regresar a experiencias. algoritmos salud raudos y veloces. Sí, y pues quiero que reflexionen el doctor Sotomayor, la doctora Gina, Lulú Juárez, tú también, Rocío. Gracias. ¿Cómo vamos a futurear sobre este tema? Porque las mamás digitales son las que empujan la transformación y eso significa que lo que pase en 5 años, 8, 10, va a ser crítico para México en todos los Y aspectos. cómo los papás digitales Cierto. nos apoyan, ¿eh? Ya te estoy involucrando. También los Enrique. papás, pero hoy estamos hablando de las mamás. ¡Feliz día de las mamás! La mamá digital está evolucionando conforme también la tecnología está avanzando, pero tenemos que estar cada vez más a la, ¿cómo diríamos? Un paso adelante. No creer todo lo que leemos, no creer todo lo que vemos en el tema de internet o de redes sociales y estar siempre, como se dice, como las mamás anólogas, como era tu abuelita A o las tu mamá. vivas. Al estar alerta. Una mamá siempre tiene que estar alerta, sea esta era Y digital, asesorados por el o sea, profesional. sí, pero o sea también antes, y en temas de salud, no se diga. Mi querida Gina, ¿cuál es la futuriada de la mamá digital? Yo creo que si se hace bien,
podemos hacer las dos cosas. Ay, la mujer que lo puede todo. Pero sí se pueden hacer las dos cosas. Creo que las mamás debemos también en parte dejar un poquito al lado o organizarnos bien para no estar o no dar un ejemplo de estar todo el tiempo en las redes sociales. O sea, observar, ver, tomar la información la más clave, ¿no? Y aplicarla con los niños. Porque si nosotros utilizamos, por ejemplo, las redes sociales o estamos todo el tiempo enfrente de los niños, primero... O haciendo nuestros shorts para Sí, subirlos a para- YouTube, sí, a TikTok, exactamente. ¿no? Nuestras piezas Estás hablando digitales. de tu experiencia, ¿verdad? Sí, así te pasa. Yo soy Sí. tan poco social media. Yo estoqué muy poco las redes sociales. Muy Ah, poco, te yo, lo bueno, juro. ya luego hablamos de ese tema. programa. Arroba Ese es Rocío otro Brauer y programa. ustedes hagan sus opiniones. Lulu Juárez, futureada de la mamá digital. Un poco en relación a lo que dice Gina. Sí, la tecnología, todo es súper importante, pero lo más importante en la maternidad es el contacto, el cómo te sientes, el verte a los ojos, en vernos, ¿sí? Como niños, como adolescentes, como adultas, y no perder que leer un cuento, una cena, es lo que los hijos se llevan en el fondo cuando ya no estemos. Un buen consejo. Sí. Ay, Y bueno, yo quiero, bueno, yo quiero Sí. mandar un abrazo y un saludo a mis hijas, Conci María, que gracias a ella he conocido este proceso mágico de la maternidad. Muy bien. Ah, qué bonito. hubiéramos cerrado el programa Bien. contigo, Ya, ¿ves, Enrique? ahorita Teníamos que editamos. haberle la palabra. A ver, Marco, venga. Te dejaron la vara Eso. muy alta, mano. Sí, sí, Órale. sí. Yo a lo mejor solo comentaría hablando de la futureada y algo que no mencionamos demasiado, pero es un poco la educación, en el sentido de que algo que yo he visto incluso con nuestro pequeñito ya en este momento es las cosas que tú le puedes enseñar a un bebé y a un niño con la información digital es impresionante, las células del cuerpo, los animales, los sonidos, el espacio. Entonces yo creo que eso va a acelerarse si los niños siempre han sido esponjas, ahora mucho más. Entonces eso va a potenciar muchísimo la información que nosotros le podemos compartir a nuestros pequeños, por supuesto en el buen sentido, y también por eso debemos ser muy cuidadosos, porque también la información mala está por ahí y va a ser súper eficiente para poder afectarlos. Exacto. Ahora le voy a pedir una futureada a No, Rocío primero Brauer porque tú. es el, no, ¿cómo yo primero? Porque es el día de la mamá. De la mamá. Y Rocío Brauer en este cachucha de mamá digital nos va a dar su futureada. Bueno, yo lo que creo es que la mamá digital tiene que ayudar muchísimo en este proceso de cómo vas formando a tus hijos y cómo los vas acompañando en esa formación. Antes análogamente lo hacías igual. Hoy hay que también recomendarles y guiarlos a, mira, ponte a ver esta app que no nada más es el chico que hace unos pasos increíbles o guapísimo en TikTok, ¿no? No nada más es el que te escribe en Snapchat para ver si te liga, sino estar, por ejemplo, hay aplicaciones maravillosas que también te divierten. Meterlos también al mundo del gaming, pero el buen gaming, y que obviamente no estén 8 horas viendo redes sociales. Entonces hay que acompañar a los hijos y sobre todo hay que, como dice también Lu, me encanta la idea de que el contacto físico humano tiene que seguir. El abrazo, el beso, dime por favor qué te preocupa el día de hoy y poder aconsejarles. Y Claro. sobre todo volverte, sí soy su mamá, pero también soy alguien que quiero ser Su asesora técnica. tu asesora técnica. Te voy a decir que Duolingo es lo de hoy. no, Aparte no. que sí. Pero no solo eso, sino que además de que se apasionen por todo lo que estamos viendo en esta era digital, Sí. Enrique, sepan ellos mismos tener su pensamiento crítico, su análisis y decir, esto me sirve, esto no me sirve. Sí, claro. Yo creo que sí, todo lo ¿Y que tú? dijeron. Suscribo y ¿qué más puedo decir? Vas Que a las decir, mamás suscríbete digitales a son- Algoritmo Salud. Pero es lo que te iba a decir, que recomienden a sus Claro. hijos mamás digitales Ajá. que escuchen Algoritmo Salud. Va. Y así se van enterando, porque nosotros no tenemos eso. No No, tenemos bueno, un no. lugar donde se certificara de alguna forma Ujú. que los invitados son realmente profesionales, que tienen las credenciales, que son bien intencionados para darnos información. Y aquí lo que se dice siempre está curado, ¿no? En ese aspecto. Ujú. Entonces, Es bueno, pues que contenido escuchen. curado. Ujú. Y habrá muchos otros fuentes de información que también van Pero ¿qué le dirías? Dale un consejo en estos 30 segundos que te Espérame, quedan a una mamá es que digital. tengo que decir que sigan a la doctora Gina Carranza y así dinos dónde Sí. te encuentran. Estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok como doctora DRA. DRA Gina Carranza. ¿Y YouTube Marco?
¿Y Marco? En YouTube, Sinapsis CMP, y en el resto de las redes sociales, DR Marco A. Sotomayor. Lo ponemos en el... ¿no? Sí, eso es importantísimo. @Rocío Brauer, Lulú Juárez. L. Juárez en LinkedIn, 2018. por ahí te encuentran. Ahora también tienes ahí. 15 segundos para darle el Y consejo a la mamá felicitaciones digital, a mi esposa, Lili, a tu esposa. Lili, que es una excelente Sí. mamá Y tu mamá. y además es una excelente mamá digital Ahora en 10 y segundos. asesora tu consejo. informática técnica de la familia. ¿Y cuál es su Entonces, red pues, social, felicidades. Yadala? No, bueno, pues ella es medio privada en eso, pero ustedes síganme a mí y ya. cualquier @ cosa Eculebro. aclaramos. @Eculebro y nos vemos pronto. Esto fue Algoritmo Salud, el podcast sobre salud digital y las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente en México. Nos conectamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.